buenas tardes, compañeras. Bien, damos inicio a la sesión pública de resolución de pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 24 de septiembre de 2019, a las 12 horas. Secretario General de Acuerdos, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con gusto, magistrada presidenta. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución un juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos, 3 recursos de apelación y un recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, secretario general. Integrantes del pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión pública, y si están de acuerdo, favor de manifestarlo de manera económica. Muchas gracias, magistrados. Ha sido aprobado, secretario. Secretaria Juana Laura Hurtado Torres, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edi Izaguirre Treviño. Con la venia de la presidenta, honorable pleno, se da cuenta del proyecto de resolución que se emite en cumplimiento a la ejecutoria 314/2019 y al acuerdo de 11 de septiembre de la presente anualidad, dictados por el primer tribunal colegiado en materias penal y del trabajo del 19º Circuito, relativo al juicio laboral TJCL 02/2018, promovidos por Rosa Patricia de la Fuente Martínez en contra del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el que reclama prestaciones económicas a las que aduce tener derecho. En la ejecutoria 314/2019, se ordenó dejar insubsistente la sentencia de 18 de febrero del 2019 y emitir una nueva resolución en la que se reiteran los aspectos que no fueron materia de concesión y resolver en plenitud de jurisdicción a efecto de determinar cuál es el salario que se debe utilizar para cuantificar el finiquito, debiendo exponer además si la actora le es aplicable o no el artículo 9 del Manual de Percepciones. En cumplimiento al anterior, el 6 de agosto del 2019, este órgano jurisdiccional dejó insubsistente la resolución y emitió una nueva en la que señaló los aspectos que no fueron materia de concesión y precisó que el salario que se debe tomar en cuenta para el pago de las prestaciones a que tiene derecho la actora con motivo de su renuncia es con base en el salario básico neto. Asimismo, se detalló que no le es aplicable los beneficios contenidos en el artículo 9 del Manual de Percepciones, toda vez que el cargo de directora de administrativa no forma parte del Consejo General. De la revisión al cumplimiento de la ejecutoria, el Tribunal Colegiado, mediante acuerdo de 11 de septiembre, requirió dejar insubsistente la resolución emitida al advertir que, si bien en el apartado 5.1 se había precisado los aspectos que no fueron materia de concesión, estos no se encontraban insertos en la resolución, por lo que ordenó dejar insubsistente la resolución de cumplimiento y emitir una nueva resolución en la que se detallen dichos conceptos, al tiempo que se dejen tocadas las consideraciones contenidas en el apartado 5.2 del fallo. En esa tesitura, en el apartado 5.1 del proyecto que se da cuenta, se detallan los conceptos que no fueron materia de concesión en la quejosa, relativos a la prescripción de 3 horas extras, compensación por jornada extraordinaria de 2015 a 2016, media hora de interjornada diaria, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima dominical del 2012 a 2016, así como el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo del periodo 2017, compensación por jornada extraordinaria del proceso electoral 2015 a 2016 y la improcedencia del reclamo de media hora interjornada, horas extras y prima dominical del 2017. Lo anterior, en virtud de que el Tribunal Colegiado declaró improcedente los disensos de la quejosa, con los que controvierte la determinación que asumió este órgano jurisdiccional en la resolución del 18 de febrero del 2019. En el apartado 5.2 se reproducen las consideraciones contenidas en la resolución de 6 de agosto. Con lo anterior,
se da cumplimiento a lo requerido. En ese sentido, en la cuenta se propone dejar insubsistente la resolución de 6 de agosto de 2016, reiterar los aspectos que no fueron materia de concesión, tal y como se detallan en el apartado 5.2 de la ejecutoria, y tener por acreditado que la actora se le pagó las prestaciones a que tiene derecho, las cuales fueron calculadas con base en el salario neto. Señoras magistradas y magistrados, en los términos referidos es la cuenta. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta del magistrado Izaguirre, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Magistrado ponente. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta, compañeras, compañero magistrado. Solo es un asunto ya conocido por ustedes, estamos dando cumplimiento a un acuerdo ordenado por el Tribunal Colegiado respecto a una sentencia emitida por este tribunal, y lo único que estamos haciendo es reiterar argumentos que ya lo hemos hecho en sentencias que ya hemos emitido, simplemente con una estructura y una lógica que nos ha sido instruida por un tribunal colegiado en un acuerdo de cumplimiento. Es cuanto, magistrada presidenta, compañeros magistrados. Gracias, magistrado. Si no hay otra intervención, le pediría al secretario tomar la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrado ponente Eddy Izaguirre Treviño. Con el proyecto, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, me permito informarle que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Consecuencia, el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos, identificado con la clave TJCL-02/2018, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se deja insubsistente la resolución del 6 de agosto de 2019 emitida por este órgano jurisdiccional relativa al expediente TJCL-02/2018 en cumplimiento al acuerdo dictado por el primer tribunal colegiado en materias penal y del trabajo del 19º circuito, deducido del amparo directo 314/2019. Segundo, se reiteran los aspectos contenidos en el apartado 5.1 del presente fallo en virtud de no haber sido materia de concesión en la ejecutoria 314/2019. Tercero, se dejan intocadas las consideraciones contenidas en el apartado 5.2 de la resolución del 6 de agosto y reproducidas en el presente fallo en atención al acuerdo de 11 de septiembre de 2019 relativo al amparo directo 314/2019. Cuarto, fue acreditado que a la ciudadana Rosa Patricia de la Fuente Martínez se le liquidó conforme a las prestaciones a que tenía derecho como servidor público de confianza. Quinto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal remitir copia certificada de la presente resolución en vía de cumplimiento de sentencia al primer tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 19º circuito del Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretaria Gloria Graciela Reina Halseri, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente TRAP 15-2019, en el cual el Partido Acción Nacional impugna el acuerdo YETAM-CG 25-2019 emitido por el Consejo General del YETAM, que aprobó la modificación a diversas disposiciones del Manual de Normas Administrativas en materia de recursos humanos del YETAM.
Esta ponencia propone desechar el presente medio de impugnación en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción cuarta del artículo 14 de la Ley de Medios, relacionada con que su notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento. Esto es así porque la pretensión del actor en el presente medio de impugnación es que se revoque el acuerdo impugnado en virtud de que considera que contraviene lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que pretende transferir la carga tributaria de los consejeros electorales al empleador a través de un instrumento normativo interno en el que el YETAM, en su carácter de patrón o empleador, sea quien absorba el pago del impuesto sobre la renta determinado sobre la remuneración e indemnización a los que son acreedores los consejeros electorales una vez terminado su encargo. Sin embargo, a juicio de esta ponencia, lo señalado por el partido recurrente no es material electoral, con base en lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución dictada en el expediente Sub-Reg 114-2018, en virtud de que se trata de un acto eminentemente administrativo presupuestario y de organización interna, toda vez que se relaciona de manera directa con la administración de los recursos presupuestarios del órgano electoral local, con base en su autonomía presupuestal, que no incide en el desarrollo de los principios y funciones constitucionales que afectan las actividades que tiene encomendadas el Consejo General del YETAM, sino que efectúa una retención del impuesto sobre la renta para enterarlo a la autoridad competente, por lo que solo se relaciona con su atribución de autonomía administrativa presupuestaria e institucional. De ahí que no puede considerarse un acto de naturaleza electoral, sino más bien administrativa, por lo que esta ponencia propone el desechamiento del medio de impugnación. Asimismo, doy cuenta del recurso de apelación identificado con la clave TRAP 72-2019, en el que el Partido Acción Nacional impugna la resolución YETAM CG 28-2019, dictada dentro del expediente PSE 28-2019, emitida por el Consejo General del Instituto Elector Gilando. Esta ponencia propone confirmar la resolución impugnada, en virtud de que, contrario a lo que señala el actor, el YETAM no vulneró el principio de acceso a la justicia pronta, completa y expedita, ya que del estudio y análisis de las actuaciones y resoluciones por parte de la autoridad responsable se desprende su temporalidad y forma, por lo que no se advierte que se haya mantenido por un plazo extenso la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, físicas o morales, conculcando la esfera de derechos del partido actor. Asimismo, se advierte que el YETAM no se extralimitó en sus funciones, ya que no se desprende de autos que hayan realizado las diligencias que señala el actor en las fechas que menciona en su escrito, sino que fue realizada posteriormente al ser revocada la resolución por la Sala Regional Monterrey al ordenar al YETAM que, de no actualizarse alguna causal de improcedencia, procediera a la admisión de la denuncia. Así también se advierte que la resolución dictada por el YETAM no vulnera el principio de congruencia, por establecer en la resolución revocada por la Sala Regional un argumento y en la posterior resolución otro, ya que precisamente al quedar sin efecto la resolución de fecha 6 de abril de 2019, dictada dentro del procedimiento sancionador, resulta importante destacar que lo aducido en ella no puede tenerse en consideración, ya que uno de los efectos de la resolución de la Sala Regional Monterrey es que quede insubsistente la misma, lo que nos conduce a señalar que carece de sustancia jurídica, por lo que vincularla con los hechos controvertidos resultaría inadmisible, por lo que esta ponencia propone confirmar la resolución impugnada. Por último, doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TRDC 55-2019, en el que Víctor Manuel Luna de la Barrera, en su carácter de representante legal de Arturo Ramírez Arredondo, regidor del municipio de Vallehermoso, Tamaulipas, impugna el acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2018 y su debida notificación emitida por el YETAM, por lo que se expidieron las constancias de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Vallehermoso, Tamaulipas, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey en el juicio SMJDC 1179-2018 y acumulados. Esta ponencia propone desechar el presente medio de impugnación en virtud de que quien suscribe la demanda se ostenta con la calidad de representante legal de Arturo Ramírez Arredondo, en su carácter de candidato a regidor al Ayuntamiento de Vallehermoso, Tamaulipas, en el proceso electoral 2017-2018, alegando esencialmente que le fueron vulnerados los derechos políticos electorales a Arturo Ramírez Arredondo. Sin embargo, omitió anexar al escrito de demanda documento o medio probatorio que permita corroborar que cuenta con la representación legal
de Arturo Ramírez Arredondo. Además de las constancias que integran el expediente, no se desprende ningún elemento que lo vincule directamente con el aludido candidato a regidor, por lo que al actualizarse la causal de improcedencia señalada en la fracción 9ª del artículo 14 de la Ley de Medios relacionada con la falta de legitimación, se propone su desechamiento. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración los 3 proyectos de la cuenta de la ponencia del magistrado danés, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. ¿Permite, Presidenta? Adelante, magistrado. Gracias. Estamos aquí en presencia de 2 recursos de apelación y un juicio de defensa de derechos políticos del ciudadano. En el primero de los casos, creo que ha sido bastante exhaustiva la cuenta que nos ha expuesto la área de estudio y cuenta de la ponencia a mi cargo. Estamos en presencia de un recurso de apelación que promueve el PAN contra un acuerdo del IETAM que modifica unas disposiciones de un manual de prestaciones en materia de recursos humanos, y estamos estimando, ¿verdad?, que debe de desecharse este recurso de apelación, porque pues el tema sobre el que versa el acuerdo que se está impugnando pues es un tema de carácter administrativo y de carácter tributario, circunstancia que escapa del sistema de competencias que la Constitución y las leyes le otorgan a este tribunal, pero además ha sido un criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que, siguiendo un criterio ya normado y en virtud de que se dan precisamente los mismos supuestos, hemos considerado que se debe de desechar de pleno este recurso de apelación, porque no es materia electoral y no es competencia de este tribunal dirimir cuestiones vinculadas al tema de recursos humanos y al tema tributario de un manual, además de organización interna, financiera y presupuestal, en este caso del Instituto Estatal Electoral. En el segundo caso, estamos en presencia también de un recurso de apelación que impugna el Partido Acción Nacional en contra de una resolución del Consejo General del IETAM en el que se declara inexistentes los actos anticipados de campaña atribuidos al entonces candidato José Luis Vargas Ortega. En este caso, en este recurso de apelación, estamos proponiendo confirmar la resolución también del Instituto Electoral, en virtud de que pues los agravios de los que se duele la parte actora no se configuran, al menos desde el punto de vista jurídico. Se duelen de que el IETAM no entró al estudio exhaustivo y que no analizó debidamente una serie de constancias, que no cumplió con los plazos y que el principio de acceso a la justicia pues había sido de alguna manera vulnerado. En autos evidentemente se desprende que esto no es así. Vieron precisamente con los plazos, el derecho de acceso a la justicia queda fehacientemente corroborado, y es por ello que estamos considerando que no se vulnera tampoco el principio de congruencia del que se duelen. Dicen, vinculan una resolución primigenia con una posterior de la Sala Regional, y eso pues no es admisible. Estamos considerando que esta determinación del IETAM pues debe de confirmarse en virtud de que los agravios no están auténticamente acreditados. En el último de los asuntos que estamos sometiendo a la consideración de este Pleno, me quiero referir a el recurso de defensa de derechos político-electorales, que en este caso Víctor Manuel Luna viene a presentar a nombre y en representación de Arturo Ramírez Arredondo, que es un regidor del municipio de Vallehermoso, como bien se dijo ya en la cuenta. Está impugnando un acto de IETAM. Es un acuerdo que asigna las regidurías de representación proporcional. En autos no obra que el promovente tenga la acreditación suficiente para representar a quien dice ser su representado, y hemos decidido entonces desechar también, en virtud de que se da en plenitud los supuestos que establece, como ya se dijo en la cuenta, el artículo 14, la fracción 9ª de la Ley de Medios, que textualmente dice, la Ley de Medios de Impugnaciones Electorales de Tamaulipas dice que los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes y se desecharán de plano, y en la fracción 9ª dice cuando el promovente carezca de legitimación en los términos de la presente ley, y en este caso en autos no consta ninguna
prueba fehaciente que demuestre que la representación legal del promovente. Así que hemos considerado que este juicio debe de desecharse de plano, en virtud de que se dan estos supuestos legales que acabo de citar. Creo que ha sido suficiente mi intervención, señora presidenta, así que muchas gracias. Gracias, magistrado. Secretario General, le pido por favor tome la votación al no haber más intervenciones. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Danés Rojas. Con mis proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con las propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. 3 proyectos, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las 3 propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 15/2019 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación en los términos del apartado 3 del presente fallo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 72/2019 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados los agravios vertidos por el PAN. Segundo, se confirma la resolución YETAM CG 28/2019 emitida por el Consejo General del YETAM el 3 de julio de 2019 en el expediente PSE 28/2019. Notifíquese a las partes en la forma legal que corresponda y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Además, el recurso de defensa de derecho político electorales del ciudadano, identificado con la clave TRDC 55/2019, se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación en los términos del apartado 3 del presente fallo. Notifíquese en términos de ley, así como a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, Nuevo León, en cumplimiento al acuerdo plenario de reencauzamiento de fecha 3 de septiembre de 2019, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Continuamos. Secretario Paulo César Figueroa Cortés, por favor de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave TE-RAP-64/2019, promovido por el representante del Partido de Trabajo ante el Consejo General del YETAM. En contra de la resolución SE-YETAM-19-2019, emitida por el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas de fecha 1 de junio del presente año, dentro del procedimiento sancionador especial identificado con la clave PSE-69/2019, mediante el cual se desecha la denuncia presentada por la representante de dicho partido político en el Distrito Electoral 17, con cabecera en el Mante, Tamaulipas, en contra de quien y o quienes resulten responsables por violaciones al principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos en términos del artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal. En el proyecto que se somete a consideración de este Pleno, se propone revocar la resolución impugnada conforme a las siguientes consideraciones. En primer lugar, el artículo 346, fracción segunda de la Ley Electoral de la Ley Electoral Local, establece que se desecharán de plano las quejas cuando los hechos denunciados no constituyan de manera evidente una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo. En segundo lugar, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que las autoridades competentes deben de realizar un análisis preliminar de los hechos para advertir la violación en materia político-electoral, para que de esta manera pueda arribar a la conclusión de declarar la improcedencia de la denuncia conforme a lo establecido en la legislación local, pero también ha sostenido
que la resolución que determina la improcedencia de la queja o denuncia no debe fundarse ni motivarse en consideraciones de fondo. Ahora bien, la resolución recurrida resulta contradictoria en alguno de los razonamientos vertidos en la misma por parte de la responsable, toda vez que en el considerando segundo señala que el partido denunciante no aportó indicios con los que se pudieran acreditar sus dichos y, por otro lado, refiere que de las imágenes que aporta el partido denunciante no es posible conocer la identidad de las personas y tampoco determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos denunciados. En ese orden de ideas, es de considerarse por parte de esa ponencia que la responsable, al indicar que de las imágenes aportadas por el partido denunciante no es posible identificar a las personas que aparecen en dichas imágenes y al señalar que tampoco es posible determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos denunciados, realizó un estudio más allá de lo preliminar, es decir, practicó un estudio considerando como de fondo de los hechos denunciados y de las pruebas aportadas para arribar a la determinación de desechar la denuncia. Por consiguiente, al realizar ese ejercicio, en todo caso debió admitir y sustanciar la denuncia interpuesta y en su momento resolver lo procedente conforme a derecho. En razón de todo lo expuesto, esta ponencia considera que se debe de revocar la resolución impugnada para los efectos precisados en el fallo. Es cuanto, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Está a su consideración el proyecto que pongo a consideración de este pleno por si alguno de ustedes desea participar. Hola. Okay. Bueno, aquí creo que ha sido muy claro. Tenemos precedentes, criterios, tanto de sala superior como de sala regional, donde nos dice que la autoridad responsable sí está obligada a hacer un examen preliminar, pero no debe resolver este examen que realice con cuestiones de fondo. Como ya lo dijo el secretario de mi ponencia, se determinó el secretario ejecutivo que no se acreditaban el tiempo, modo y lugar de los hechos que le estaban o de las pruebas que le estaba haciendo llegar, en este caso, el partido denunciante. Por lo que consideramos, y es lo que les estamos poniendo a consideración, que se está realizando más allá de lo preliminar, sino que está resolviendo un estudio de fondo del caso, y esto consideramos que no está pegado a derecho. Por eso estamos considerando que debemos de revocar la resolución del IETAM. Aunado a esto, también el secretario ejecutivo señala en su informe circunstanciado y hace valer la causal de improcedencia de falta de personalidad del promovente, en este caso el representante del Partido del Trabajo. Contrario a lo que señala la autoridad responsable, nosotros le damos, le concedemos que sí tiene personalidad, porque finalmente él es quien está acreditado precisamente ante el Consejo General del IETAM, donde actúa en este caso la autoridad responsable, que es el secretario ejecutivo del mismo. Está a su consideración, magistrados, el proyecto, perdón. Y no sé si hay comentarios, sino para que el secretario tome la votación. Adelante, secretario. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Es mi propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Proyecto de la cuenta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 64/2019 se resuelve de la siguiente manera. Único, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en el numeral 8, inciso A del presente fallo.
Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a las partes y por estrado al resto de los interesados en términos de lo señalado por el artículo 47 de la Ley de Medios Local y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar y siendo las 12 horas con 43 minutos, se da por concluida la presente sesión pública. Muchísimas gracias a todos y muy